buenos días, mis queridos alumnitos del cuarto año de educación secundaria. Los saluda mi Sarita y como todos los lunes nos corresponde realizar las áreas de historia y de desarrollo personal. Muy bien, ustedes se encuentran ya en el tema número 2 correspondiente al cuarto bimestre en el área de historia y el título general que les tocaría es la Guerra Fría. Muy bien, vamos a empezar entonces con la primera diapositiva. ¿A qué se llama Guerra Fría? La Guerra Fría es el nombre que recibe el conflicto diplomático que transcurrió entre el final de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945 y la desaparición de la Unión Soviética en el año 1991. ¿Cuál fue el origen de la Guerra Fría? Durante esta época, el mundo estuvo dividido en dos bloques antagónicos, liderados por Estados Unidos, que era el bloque capitalista y democrático, y la URSS, que era el bloque comunista, quienes no compartían los mismos ideales políticos y económicos. En esta etapa, chicos, estuvo recorrida por una serie de crisis entre esos dos bloques que provocaban el desasosiego de la población, que estaba temerosa del estallido de una nueva guerra mundial y de la utilización del armamento nuclear que acumulaban ambos países. ¿Cuáles fueron las características de la Guerra Fría? Muy bien. Una de las características era la existencia de dos bloques enfrentados con ideologías opuestas, como el capitalismo y comunismo. La continua carrera de armamentos, el uso masivo de la propaganda, el uso del sabotaje, la subversión y el espionaje, como la CIA en Estados Unidos contra la KGB de la URSS. Muy bien, la Guerra Fría. Ya saben ustedes que estaban enfrentados indirectamente los bloques capitalistas, que eran las democracias occidentales lideradas por Estados Unidos, y el bloque comunista, que eran los países de Europa del Este lideradas por la URSS. Este enfrentamiento indirecto estaba a nivel político, económico y tecnológico. El objetivo era la supremacía en el mundo. Ellos querían ser líderes mundiales, gobernar el mundo, tanto Estados Unidos como la URSS. Y su limitante era el peligro que representó el uso de la bomba atómica. Acá vemos los dos bloques, el capitalista, Estados Unidos, contra el comunista, que era la URSS. Características de cada bloque. Muy bien, ¿cuáles eran las características del bloque capitalista? Bueno, era liderado por Estados Unidos, su economía era capitalista, propiedad privada, sus sistemas de partidos políticos era la democracia y la iniciativa privada. Muy bien, versus el bloque comunista, que era liderado por la URSS, su economía era socialista, propiedad social y estatal, predominio del Partido Comunista por el totalitarismo y control de la economía por el Estado. Bloque capitalista. La política exterior de Estados Unidos iba dirigida a impedir la implantación del comunismo más allá del área de influencia soviética en Europa. Parte de su estrategia fue la creación de una red de alianzas militares en todo el mundo. En Europa Occidental, esta táctica supuso una ayuda económica, el famoso Plan Marshall, y la creación de una organización militar, la OTAN. Además, Estados Unidos firma pactos bilaterales con España y Japón. Gracias a estas alianzas, Estados Unidos contó con una red de bases militares por todo el mundo. El bloque occidental mantuvo la economía capitalista que se había desarrollado desde la Revolución Industrial. Esta se basa en dos principios: el reconocimiento de la propiedad privada y la existencia de un mercado libre que funciona de acuerdo con la ley de la oferta y de la demanda. La principal novedad tras la guerra fue la intensificación del intervencionismo del Estado. Muy bien, mis queridos alumnitos, vamos a cortar entonces este tema para poder continuar a la próxima clase y así poderle dar pase al área de desarrollo personal. Bien, mis queridos alumnitos del cuarto año de educación secundaria, continuamos entonces con el área de desarrollo personal y ustedes están todavía en el primer tema, que es la personalidad. Recuerden, chicos, que la personalidad es el conjunto de rasgos físicos, intelectuales, afectivos y morales que caracterizan a los seres humanos, diferenciándolos así unos de otros, y que son determinados por la herencia, la educación y la sociedad. Muy bien, hoy vamos a ver los rasgos de la personalidad y debemos saber que los rasgos de la personalidad son las características duraderas que describen el comportamiento de un individuo.
Los rasgos pueden calificarse en cardinales, centrales y secundarios. Vamos a ver cada uno de ellos. Los rasgos cardinales son relativamente poco frecuentes. Son tan generales que influyen en todos los actos de una persona. Un ejemplo de ello podría ser una persona tan egoísta que prácticamente todos sus gestos lo revelan. Tenemos ahora los rasgos centrales. Son más comunes y aunque no siempre, a menudo son observables en el comportamiento. Por ejemplo, una persona agresiva tal vez no manifieste este rasgo en todas las situaciones. Rasgos secundarios son atributos que no constituyen una parte vital de la persona, pero que intervienen en ciertas situaciones. Un ejemplo de ello puede ser una persona sumisa que se moleste y pierda los estribos. Rasgos de la personalidad. En el estudio de la psicología, chicos, de la personalidad, el conocido como modelo de los 5 grandes es un patrón en el estudio de la personalidad que examina la estructura de esta a partir de 5 elementos amplios o rasgos de la personalidad. Vendrían a ser las dimensiones de la personalidad. Estos elementos constitutivos fueron reportados durante un estudio sobre las descripciones que hacían unos individuos sobre la personalidad de otros. Y uno de los modelos sobre los rasgos de la personalidad humana más reconocidos. Los principales 5 rasgos de la personalidad. Tenemos el factor O, apertura de la experiencia. El factor C, responsabilidad. El factor E, extraversión. El factor A, amabilidad. Y el factor N, estabilidad emocional. Vamos con responsabilidad. Refiere a cuán centrado está el sujeto en sus objetivos, además de cuán disciplinado se muestra para la consecución de dichos fines. Podríamos decir que la persona con alta puntuación en el factor C es un individuo organizado, con capacidad de concentración, que termina sus tareas y que piensa antes de tomar una decisión. Extraversión. Define el grado en que el sujeto se muestra abierto con los demás y canaliza su energía en contextos sociales. Dicho de otro modo, el factor E examina cuánto le agrada a un sujeto estar rodeado de otras personas, cuánto le gusta expresarse ante los demás. Su opuesto es la introversión, que se caracteriza en personas reservadas, que a menudo son tachados de antipáticos, suelen ser ciertamente independientes, prefieren la rutina y el ambiente familiar. Amabilidad es el grado en que la persona se muestra respetuosa, tolerante y tranquila. La persona amable es aquella que confía en la honestidad de los otros individuos, tiene vocación para ayudar y asistir a quien lo necesite, se muestra humilde y sencillo y es empático hacia las emociones y sentimientos ajenos. Estabilidad emocional. Define en qué grado una persona afronta sin problemas las situaciones complicadas de la vida. Los sujetos tranquilos, no muy proclives a sentir rabia o enfadarse, suelen permanecer animados y gestionan muy bien sus crisis personales. Dentro de los rasgos de la personalidad, el factor N es aquel que encontramos con alta puntuación en las personas moderadas y sosegadas. Por último, tenemos la conclusión que en el pasado trabajo de investigación encontraremos los diferentes rasgos de la personalidad. Estabilidad emocional. Define en qué grado una persona afronta sin problemas las situaciones complicadas de la vida. Los sujetos tranquilos, no muy proclives a sentir rabia o a enfadarse, suelen permanecer animados y gestionan muy bien sus crisis personales. Dentro de los rasgos de personalidad, el factor N es aquel que encontramos con alta puntuación en las personas moderadas y sosegadas. Muy bien, mis queridos alumnitos del 4º año de educación secundaria, hemos culminado ya las 2 áreas. Espero que tengan un excelente lunes y nos vamos a volver a encontrar el día viernes con las clases de ciudadanía, geografía y economía. Buen lunes, chicos. Hasta pronto.